Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hoy en día un tema muy especial, el título se llama ¿Cómo interpretar la Biblia? Parte uno. Muchas de las veces hay malas interpretaciones de textos muy importantes para la actualidad y que mucho significado, pero se da una mala interpretación. Como por ejemplo en segunda de Pedro 3:8 acerca del día del Señor, que para el Dios un año para que nosotros es como 1000 años. ¿Será que entonces la creación de Dios le hizo en 7000 años? Es una controversia muy discutida. Otro punto sería acerca de Lucas 23:43, que nos habla acerca de la promesa que hace Dios al crucificado que estaba a su lado, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Será que en ese instante se ascendió al cielo? ¿O será que cuando venga Jesús por segunda vez le llevaría al cielo? Es una discusión, un debate que se sigue dando hasta ahora. Otros y así muchos más, pero hoy en día daremos a entender cómo uno debe interpretar la Biblia. Para eso vamos a iniciar. La Biblia es su propio intérprete. ¿Por qué? Vamos a ir a Isaías 28:10. ¿Qué nos dice? Porque mandamiento tras mandamiento, porque mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bien claro nos dice que para uno poder entender la Biblia, no solo nos vamos a fijar en un solo versículo, sino que vamos a ir un poquito aquí, un poquito allá, o sea, un poquito en Isaías, un poquito en Mateo, otro poco en Daniel, otro poco en Apocalipsis, y así uno poder llegar a entender acerca de la Biblia. Si no entendemos el versículo, vayamos a cuál es el contexto que nos está hablando en ese capítulo. Y así, el estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la revelación que existe entre sus partes. O sea, que cada estudiante debe ver, no solo ver un solo versículo, sino que englobarlo todo. Como dice, si no entendemos el versículo, veamos el capítulo. Si no entendemos el capítulo, veamos el libro. Y si no entendemos el libro, veamos toda la Biblia. Y así, tiene que adquirir, dice, el conocimiento de su tema central. O sea, de que el tema que a tratar no solo basarse en ahí, sino también explayarse en más temas acerca en diferentes libros de la Biblia. Pero ¿qué es lo que piensan los católicos acerca del principio solo la escritura? Uno de sus comentarios es: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Entonces nos da a entender que solo los que están en capacidades más altas son los que van a dar intérprete de la Biblia. ¿Será eso? Eso lo encontramos en Catholic.net, que dice a entender que solo los magistrados, solo los curas, solo los que están en alto nivel darán a entender la interpretación que les fue revelada. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Dice la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla en la Escritura. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Es el que hace hablar. Él es el que habló a los profetas, Él es el que hace escribir, y Él es el que hace escuchar y dar gracias, el que nos llena de gozo, el que nos da fuerzas, el que nos da una nueva luz, como dice la secuencia. Él es el consolador lleno de bondad, dulce, huésped de alma y suave alivio para los hombres. Únicamente se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. O sea, para poder uno entender, solo tenemos que entender que con el Espíritu de Dios vamos a poder llegar a entender la Biblia. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice en Efesios 1:17? Para el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Solo Dios hace ver las profundidades que tiene Él. Porque ¿qué comparación nos da sus conocimientos de Dios? Porque nos dice en Romanos 11:33-34, dice,
o profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién fue el consejero de Dios, si no es el único y el más sabio de todo el mundo? Vamos a ver ahora sí, veamos unas figuras literarias. La hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es una figura del griego hiper, que significa sobre, y vole, que es el hecho de arrojar. Se llama así porque añade al sentido una especie de exageración, con la que se aumenta o se disminuye considerablemente algo, más allá de que se da a entender literalmente. Damos un ejemplo que se encuentra en Génesis 2:24, que nos dice así: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Será que totalmente dejará su familia? Esto no significa que el hombre tenga que abandonar completamente a sus padres o desterrarse de ellos, no, sino que dejará de recibir la ayuda que tenía cuando estaba soltero, estando todavía en su casa. Otro más, las alegóricas. Son recursos literarios en el que se utiliza una historia o una narración para transmitir verdades acerca de la realidad. En el término alegórico proviene de dos palabras griegas, aya, que significa otro, y agoreu, que significa proclamar. Una alegoría comunica algo, además, en un sentido literal. Alegoría a veces se define como una metáfora extendida. Según Cicerón, consideraba que la alegoría es como una corriente continuada de metáforas. Un ejemplo, acerca de Daniel cuando fueron al foso de fuego. ¿Será que dijo y ni un cabello se quemó de ellos? Como dice, se refería a que ninguna parte se había quemado de ellos. Ese versículo no se refería a que ni un cabello, sino a ninguna parte de ellos se había quemado. ¿Qué más? La sinécdoque, que es una figura de asociación en la que se designa un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa. Así que se usa una frecuencia de la ley para referirse al Pentateuco, o a los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, o a los 10 mandamientos, o a todo el Antiguo Testamento. Muy bien. El símil es una comparación expresada de dos cosas o ideas diferentes y ocurre a términos comparativos, como, tal, como, cómo se llama, así también, semejantes a, se parece a. Vamos un ejemplo, en Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué serán los ojos como llama de fuego? No, sino es como una similitud, como dice, ideas diferentes a lo que está diciendo. Los ojos no arden fuego, ¿o sí? No. Y es por eso que para uno poder llegar a interpretar la Biblia, debe llegar a solo la escritura. No nos salgamos de contexto. Cuidemos nuestro estudio de la palabra, porque Dios es celoso con su estudio, porque dice ninguna tilde, ninguna coma se quitará de ella. Muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video.